Buenas noches, estimado participante de la maestría en Gerencia de Empresas, Misión, Finanzas. Tal como la había informado, tenemos hoy la recuperación de la clase del pasado sábado, así que vamos a estar iniciando de inmediato. La clase está siendo grabada en este momento. Muy bien, buenas noches para todos. ¿Me escucha, por favor? Buenas noches. Sí, buenas noches, profesor. Ok, perfecto. Pues vamos a iniciar la actividad de hoy, que es la recuperación de la clase del pasado sábado. Clase que no pude dar por problemas de conexión y de electricidad también en el decanato de posgrado. Ahorita, afortunadamente, pues estoy en mi casa y aquí en este momento tengo internet y tengo eh, electricidad. Pero contar con ello durante por lo menos una hora y media más. Ok, la clase de hoy tiene una agenda ya estipulada. La tiene usted ahí en pantalla. Análisis y discusión de la unidad número 2, que tiene que ver con almacenamiento en la nube y teletrabajo. Luego que terminemos esto, estaría la asignación de segundo compromiso. Vamos a comenzar con almacenamiento en la nube. ¿De qué se trata eso? Bueno, todos lo hemos utilizado, lo hemos trabajado, pero desde el punto de vista teórico, ¿qué es? La nube en realidad, pues, es como una especie de metáfora empleada para hacer referencia a servicios que se utilizan a través de Internet. Antes del concepto de la nube, el procesamiento y almacenamiento de los datos se hacía en tu computadora, en sitio. En cambio, a raíz de que salió el título computación en la nube, pues se permite una separación funcional entre los recursos que se utilizan y los recursos de tu computadora. Esto es, se utiliza recursos en un lugar remoto y que se acceden por Internet. Todo lo que ocurre dentro de la nube es totalmente transparente para ti y no necesitas conocimiento técnico para utilizarlo. Estamos hablando entonces servicio en la nube. El quizá más utilizado por todos nosotros es el correo electrónico, ¿verdad? Que no sabemos dónde está el servidor que aloja nuestro correo. O si es el servidor de la empresa, pues estamos ubicados con él. Pero si no, por ejemplo, lo que tienen o lo que tenemos son correos como Gmail, como Yahoo, como otros correos, pues los servidores están distribuidos en distintas partes del mundo y no conocemos exactamente de su ubicación. Ese almacenamiento en la nube equivale a un disco duro, pero en Internet, y que llevamos de un sitio a otro, lo conectamos a un computador a través de un puerto USB para poder acceder a los archivos. Es como una especie de comparación. El almacenamiento en la nube nos ofrece lo mismo, pero sin necesidad de llevar discos. Y para acceder solamente necesitamos una conexión a Internet para consultar nuestros archivos. Tenemos tres tipos de almacenamiento en la nube: el público, el privado y el híbrido. De esta manera, se pueden ver allí en la gráfica que el almacenamiento público
más o menos ocupa dentro de todo lo que es el almacenamiento en la nube el 19%. Y el privado, totalmente privado, un 2%. Mientras que una combinación de ambos, que es el híbrido, ocupa un 78%, que contempla almacenamiento privado y almacenamiento público. En el caso del público, se requiere poco control administrativo. El acceso es en línea solo para personas autorizadas. Es decir, que sea público no significa que uno va a ver lo que uno tiene guardado allí, no, sino que se requiere una autorización para uno poder eh, entrar y ver lo que el contenido que hay en esa nube. Usa el mismo hardware para hacer el almacenamiento de la información de varias personas. Es decir, el mismo equipo, los mismos servidores, los mismos computadores sirven para almacenar información de varias personas. Aplica medidas de seguridad y control de los espacios virtuales para que cada usuario pueda ver únicamente la información que le corresponde. Es decir, como todo está en un mismo disco duro o en un mismo servidor, pues hay un conjunto de medidas de seguridad que aplican para que solamente las personas autorizadas puedan ver lo que les corresponde. Es decir, si ahí hay almacenado datos de, por ejemplo, de 100 usuarios, cada quien podrá ver solamente lo de él, nadie puede ver lo de los otros 99. Eh, De esa forma, pues se garantiza seguridad y protección a la data. Bajo costo y poco requerimiento de mantenimiento. Algunos ejemplos de almacenamiento en la nube pública son el Dropbox, es un servicio de los más populares para compartir archivos en la nube. Otro es el mismo Google Drive, que seguramente la mayoría de nosotros lo hemos utilizado. El mismo YouTube, SugarCity. Es decir, hay muchos lugares donde nosotros podemos almacenar datos en la nube. Y totalmente, cuando es público, es totalmente gratis, no pagamos nada por ello. Ahora bien, el caso contrario al público es el privado. El privado es más usado por las empresas. En este caso, las empresas exigen y tienen un control administrativo sobre eh, la administración pues, de ese espacio en la nube, accesible únicamente desde una determinada organización y gestionada por la propia organización o por un tercero. Es decir, el acceso es solamente propiedad y decisión de la empresa o de la organización que ha contratado ese servicio privado. La empresa diseña y opera el sistema de acuerdo a sus necesidades específicas. En este caso, pues, hay costos asociados al almacenamiento en la nube sobre la necesidad de los volúmenes de información a almacenar. Es decir, aquí se paga un monto determinado y en eso pues influyen eh, vamos a decir, varios ítems. Que si el espacio que usted necesita para guardar en la nube, que si la cantidad de acceso a esa información, cómo va a ser, cuántas personas van a estar conectadas al mismo tiempo o cuántas personas se van a conectar temporalmente a ese espacio. Y otros datos que son influyentes para la hora de decir cuánto la persona debe pagar por ese servicio. Ahora, los controles de seguridad y privacidad están establecidos en el contrato de servicio. El contrato de servicio se establece cómo va a ser la seguridad y cómo va a ser la privacidad que contempla eso. Ahora bien, una combinación de ambos, tanto privado como público, es lo que se llama almacenamiento en la nube híbrido.
En este caso, la infraestructura de la nube es compuesta de una combinación de privada y pública. Por lo general se configura de tal forma que los datos más importantes se almacenan en un sistema de almacenamiento en la nube privada, mientras que los datos menos importantes se suelen almacenar en la nube pública, con acceso disponible con una gran cantidad de personas a distancia. La razón, muy sencillo, si es privado, además de la protección, puede tener la pública, tiene una protección especial, una seguridad especial, y, y es difícil que se le pierdan a uno datos guardados en una nube privada. Mientras que la nube pública, como uno no paga, pues está sujeto a que si en algún momento hay un problema con el servidor, pues no hay garantía de que se recupere la data que uno quiere almacenar en ese espacio público. Lo otro es que hay una capacidad de portabilidad de aplicaciones y datos como característica principal. Es decir, en el privado yo voy a tener un conjunto de aplicaciones eh, que requiero para trabajar con esos datos que están allí de forma privada. Por ejemplo, el sistema de contabilidad, el sistema de atención al público, qué sé yo, podría estar guardado en ese almacenamiento privado. Algunos beneficios del almacenamiento en la nube: fácil accesibilidad. Solo es necesario disponer de una conexión a Internet para acceder a los servicios en la nube, que además pueden ser consumidos desde cualquier dispositivo y de cualquier lugar. Eso es la accesibilidad, que yo de cualquier lugar donde esté ubicado, de cualquier parte, de cualquier latitud, yo me pueda conectar a trabajar con mis datos. Reducción de costos de entrada. La subcontratación de servicios en la nube elimina la necesidad de una inversión inicial en equipos informáticos, incluido, por ejemplo, software, disminuyendo así el costo fijo de adquirir los impuestos en banca. Es decir, ¿qué costos se reducen? Que usted no necesita tener el servidor, no necesita tener una infraestructura completa de computación, sino lo necesario, lo básico para trabajar con esa estructura. Entonces, por eso es que la inversión inicial es realmente, prácticamente casi no hay mucha inversión inicial. Y otro de los beneficios importantísimos es la recuperación rápida ante desastres y reducir al mínimo de los tiempos de inactividad. Es decir, si yo tengo un servicio contratado en la nube y por alguna razón ocurre un problema en todo el sistema, en toda la estructura informática, eh, a mí la empresa con la que he contratado el servicio, pues me debe responder y debe reducir aquí a menor tiempo posible la inactividad de ese servicio. Es decir, que yo pueda recuperar rápidamente el servicio sin mayores traumas. Integración con otros sistemas por su estructuración, la tecnología Cloud Computer nos ofrece una integración más rápida y fácil con el resto de nuestras aplicaciones. Es decir, yo puedo tener varias aplicaciones instaladas y puedo tener una integración de todas esas aplicaciones y puedo tener una respuesta mucho más rápida que si yo tuviese esto por separado. Recuperación rápida ante desastre y reducción al mínimo del tiempo de inactividad, ya lo expliqué anteriormente. Simplicidad y menor inversión también, porque voy a tener menor inversión y voy a tener una simplicidad en toda esa estructura eh, organizativa computacional. Actualizaciones que no afectan a nuestros recursos. ¿Cuántas veces una simple actualización de nuestro sistema operativo hace que un software deje de funcionar? Es decir, en este caso,
No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay experiencias de que, por ejemplo, la empresa dice, mañana vamos a estar haciéndole mantenimiento al sistema, por lo tanto no va a haber sistema disponible para nadie. Entonces eso, pues, eso genera cierta incomodidad, sobre todo cuando hay trabajo por entregar o trabajo por hacer, eh, este, eso pues genera problemas. Y entonces si yo tengo todo esto en la nube, no necesito nada de eso, porque las actualizaciones se están haciendo de forma constante, rápida, sin que afecte para nada el funcionamiento de mi sistema. Un uso más eficiente de la energía, permitiendo un ahorro de dicho aspecto. Sí, es cierto, si usted está en una empresa, tiene una empresa y tiene varios servidores, eh, toda una infraestructura computacional grande, pues usted ahí está gastando energía y está consumiendo energía, lo que le genera gastos. Cuando toda esta estructura organizativa, digital, computacional, está ubicada en la nube, entonces usted no necesita tener toda esa cantidad de servidores, toda esa cantidad de hardware, sino va a requerir de lo mínimo, lo necesario para trabajar y por lo tanto ya los costos de energía van a ser menores porque no voy a tener la misma cantidad de hardware instalado. Algunos autores califican que hay desventajas en el almacenamiento, ¿no? Y entre ellas tener nuestras aplicaciones e información en la nube crea una dependencia con nuestro proveedor de servicio. Bueno, esto es refutable, porque crear una dependencia con un proveedor de servicios podría ser buena, también podría ser mala. Buena en el sentido de que el proveedor no va a estar atendiendo constantemente, rápido, porque le interesa no perder a su cliente. Mala cuando el proveedor no nos atiende adecuadamente, cuando cada vez que viene la renovación del contrato nos mete un aumento en la contratación de ese servicio y eso pues genera, eso sería una desventaja. Ahora, la gran mayoría de proveedores no actúan de esa forma. Es por el contrario, ellos necesitan mantener a sus clientes y eso de mantener al cliente contento, por eso es muy beneficioso para todos. Ahora, para tener acceso a nuestra aplicación de información, estamos obligados a tener un acceso a Internet. Bueno, hoy en día, si usted observa, para todo hay que tener Internet, para todos los servicios. Inclusive los últimos son televisores que se han no comprado, no ven en el mercado, funciona solo si usted tiene Internet. Si no tiene Internet, no funciona. Es lo mismo ocurre con otros aparatos, como neveras, como aire acondicionado y otros aparatos que solo funcionan si usted tiene Internet instalado en su casa. Por tanto, yo considero que no es una desventaja, sino que el servicio de Internet es prácticamente hoy en día un servicio obligatorio que debemos tener, tal y cual como toda la vida hemos tenido los servicios de agua y de electricidad y otros servicios. Ahora bien, la información no reside en nuestros ordenadores, es decir, nuestros equipos locales, porque podría haber problemas de seguridad o de información. Realmente, uno podría pensar de que porque la información está ubicada en un lugar remoto, está sujeta a que se pierda o que nos la roben. Realmente es lo contrario. La información que está colocada en la nube está muy bien protegida. Hay ingenieros especiales para proteger la información y no es un ingeniero de seguridad informática que vela porque la seguridad sea eh, bien, bien administrada, todo, que no haya ninguna posibilidad de robo o hackeo a las cuentas.
que mira en la escalabilidad a largo plazo, a medida que un usuario utiliza los recursos de computación en la nube, la carga de los servidores aumenta y disminuirá el rendimiento de los mismos. Es decir, hay quienes consideran que en la medida que los servicios en la nube se van expandiendo, las empresas van a requerir más servicios. Son más las organizaciones que se suben a recibir estos beneficios y eso considera que podría generar un rendimiento en la prestación del servicio, que podría disminuir el rendimiento. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Bueno, lo que va a pasar es este, que realmente pues, va a generar inconformidad, problemas, y yo diría que también es discutible esto porque hoy en día la gran mayoría de equipos tienen capacidad de almacenamiento altísimo. Y si ustedes recuerdan, los computadores que ustedes tuvieron hace eh, 10, 15 años tenían una capacidad determinada. Los que tienen hoy en día, pues es 3, 4, 5, 10 veces más que la que tuvieron hace 15 o 20 años atrás. La fiabilidad de los servicios depende de la salud tecnológica y financiera de los proveedores de servicios. Entonces hay que tener cuidado, que mirarlo con demás, con quién empresa vamos a tratar. Porque la empresa debe tener una tecnología de punta, sus servidores deben de ser de los últimos servidores y la capacidad financiera para resolver las situaciones también debe ser analizada cuando ya vamos a contratar este tipo de servicios. La disponibilidad de servicios altamente especializados podría tardar meses o incluso años para que sea factible de ser desplegado en la red. Sí, hoy en día hay algunos servicios especiales muy propios de las empresas que no pueden ser colocados en la nube porque no hay garantía y que la privacidad y la disponibilidad de esos servicios para ser utilizados, pues eso no es tan sencillo manejarlos en la nube. Por ejemplo, cuando las empresas tienen patentes, fórmulas especiales para producir algún, sacar algún producto, este, que algunas veces deciden procesar y utilizar esa fórmula una vez en la semana o una vez por mes. Entonces, quizás algunas cosas que se manejan desde la fórmula, pues eh, la disponibilidad del servicio en la nube, pues pone en duda muchas veces este tipo de prestación, este tipo de servicios. Por eso se habla de que hay disponibilidad de servicios altamente especializados que podría tardar veces o inclusive años para que sea factible de ser desplegado en la red. Aunque hoy en día, con el uso de la inteligencia artificial, pues ya todo es posible. Otra ventaja es la centralización de las aplicaciones y el almacenamiento de la data original. Una dependencia del proveedor de servicio, ya ve la dependencia del proveedor de servicio. Por lo tanto, pues no es tan alarmante esta desventaja. La información sensible reside en un centro externo, por lo que podría generar un contexto de alta vulnerabilidad para la sustentación, perdón, para la sustracción o robo de información. En este sentido, la seguridad de la información de la empresa debe recorrer diferentes nodos para llegar a su destino. Cada uno de ellos y sus canales son un foco de inseguridad. Si se utilizan protocolos seguros como HTTPS, la velocidad total disminuye debido a la sobrecarga del tipo de archivo. Explico, cuando usted manda un mensaje normal, ese mensaje entra en la autopista de la información. En esa autopista, pues va generando, va viajando el mensaje
y va pasando informados. Vamos a poner un ejemplo más o menos de esta manera. Vamos a imaginar que usted va a mandar un mensaje desde Pueblo Nuevo, San Cristóbal, y lo quiere enviar a Caracas. Entonces, ese mensaje sale de Pueblo Nuevo. Pongamos que un primer recorrido llega quizás a Las Lomas. Ahí podría haber un primer nodo donde de ahí se agarra para otro nodo que podría estar en otro lugar, ya en la vía hacia el llano o en otro sitio determinado. Entonces, todo ese recorrido que va haciendo el mensaje podría ser interceptado por algún hacker, algún cracker, alguna persona especializada en, en, en todo lo que es ciberseguridad y podría interceptar el mensaje, podría apropiarse del mensaje. Eso es que cuando usted ese mensaje lo envía de manera segura, reciben la S que está al final de HTTPS, porque el mensaje va a ir encriptado y de una manera especial que dificulta que quien lo tome el mensaje lo pueda leer adecuadamente, pueda saber lo que se trata. Ahora bien, el otro elemento importante como de ventaja es la privacidad. La información queda expuesta a terceros que pueden copiarla o acceder a ella. Bueno, esto pues hoy en día mm, es difícil que ocurra, pero las empresas que prestan el servicio pues tratan en lo posible de dar una buena seguridad y una buena privacidad. Pero tú sabes que hay empresarios que dudan de que al tener los datos de él en un servidor, por ejemplo, en Bogotá, allá le podrían hackear y robar sus datos. Realmente, si se trata de una empresa seria que está contratada, es difícil que eso realmente ocurra. Hay una empresa que presta un conjunto de servicios, Salesforce, y que entre sus características tiene aumentar la productividad de los agentes optimizando su flujo de trabajo, eh, asignando los casos al agente más adecuado y según su disponibilidad y habilidades, proporcionándole toda la información que necesita para resolver el problema en una sola pantalla. Es posible, además, hacer uso de la inteligencia artificial. Einstein, para sugerir las mejores acciones y respecto a cada caso, así como eh, automatizar procesos como el envío de encuestas o el cierre de casos. Es decir, aquí esta empresa se especializa en que no ocurra nada de este costo. Es decir, que ellos garantizan un flujo de trabajo adecuado y en su mayor parte bastante bueno, porque utilizan sistemas de inteligencia artificial, el sistema Einstein y otros sistemas que nos facilitan todo eso, estas son estos servicios y nos brindan una seguridad y privacidad especial. También esta empresa mejora, una de sus características importantes es mejorar la satisfacción de los clientes, ofreciéndoles un servicio omnicanal para que puedan contactar por el canal que prefieran y recibir una respuesta coherente y personalizada. También permite crear comunidades en línea donde los clientes pueden interactuar entre ellos con la marca, resolver sus dudas y compartir sus opiniones, facilitando la movilización de nivel de saturación con indicadores como NPS y el CSAT, que son indicadores que maneja esta empresa para satisfacción del cliente. Otra característica que tiene esta empresa que presta servicios en la nube es impulsar el crecimiento del negocio, convirtiendo el servicio al cliente en una fuente de ingresos, ofreciendo a los clientes productos o servicios adicionales que puedan interesarles según su perfil y su historial.
fidelizarlos, programas de lealtad o recompensa y generar referencias positivas que atraigan nuevos clientes. Un cliente se siente satisfecho con el servicio que se les brinda, pues se convierte en un cliente fiel. Y ese cliente fiel va a respaldar todas las acciones que usted como empresa lo haga. En este caso, fíjese todo este cliente que tiene todos estos servicios que ofrece esta empresa, que hace que los clientes se conviertan en personas fieles, fieles, que, que respaldan todo el trabajo que la empresa brinda. Y algunos de los 10 mejores servicios gratis en Gigabyte y seguros de almacenamiento eso. Mega, que el almacenamiento en la nube gratis es 50 gigabytes. Ya recientemente Mega bajó esa cantidad de 50 está ahorita por los lados de 20. Entonces, los ha venido bajando, pues ellos consideran que esos servicios pues deben de ser, que todo el mundo debe ir a pagar. Google Drive, el almacenamiento en la nube gratis es de 15 gigabytes. OneDrive ofrece 5 gigabytes de almacenamiento gratis. Dropbox ofrece 2. Es decir, cada una de estas empresas ofrece una cantidad de almacenamiento gratis. Y cuando usted ya ese almacenamiento se está llenando, lo está ocupando casi todo, pues la empresa le propone planes para aumentar esa capacidad de almacenamiento. Y normalmente llega el mensaje a su correo electrónico donde no dice su almacenamiento, la nube, por ejemplo, el Dropbox está ya lleno o está a punto de completarse y por lo tanto le ofrecemos esto y esto. Entonces, bueno, eso es importante mirar estos aspectos porque cuando usted va a guardar su dato en la nube, pues allí ya tienen varias empresas que ofrecen estos servicios y que les podría ser útil porque además pues no pagan. Ahora pasemos al siguiente tema que tiene que ver con teletrabajo. En el caso del teletrabajo, la Organización Internacional del Trabajo lo define como una forma de trabajo en la cual el mismo se realiza en una habitación alejada de una oficina central o instalaciones de producción, separando así al trabajador del contexto personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina. De la nueva tecnología hace posible esta separación facilitando la comunicación. Es decir, la misma Organización Internacional de Trabajo de sus lados plantea que el teletrabajo es viable, se puede hacer y que no es algo nuevo. Esto tiene ya más de 20, 30 años funcionando. Quizás nosotros empezamos a conocer más el teletrabajo a partir de la pandemia, pero mucho antes de la pandemia, ya sobre finales del siglo pasado, ya el teletrabajo existía. ¿Qué características tiene el teletrabajo? Bueno, una actividad laboral que se lleva a cabo fuera de la organización en la cual se encuentra centralizado todos los procesos. La utilización de tecnologías para facilitar la comunicación entre las partes sin necesidad de estar en un lugar físico determinado para cumplir su función. Y un modelo organizacional diferente al tradicional que replantea la forma de comunicación interna de la organización y en consecuencia genera nuevos mecanismos de control y seguimiento a las tareas. En este caso, pues el teletrabajo pues, se plantea como una acción importante, eh, sobre todo cuando quiere contratar mano de obra muy especializada, eh,
esas personas por su talento, su capacidad, no están dispuestos a trabajar en forma presencial, sino en forma virtual. Y por eso, pues, el teletrabajo hoy en día ha ganado mucha fuerza. Algunas particularidades del teletrabajo son, hay un conjunto de tendencias sociales, de tendencias individuales y empresariales. En las sociales, mejora en la tecnología, avance en las telecomunicaciones, mayor sensibilización ante el empleo, globalización de la economía y problemas ambientales que también se tratan en esta parte de tendencias sociales del trabajo, que es muy importante también vamos a conocer. En las individuales, pues la flexibilidad en el trabajo es muy importante saber que yo voy a tener flexibilidad en el trabajo. Y otra parte individual es el autoempleo. Yo puedo generar un emprendimiento yo mismo y ese emprendimiento forma parte de esas tendencias individuales del teletrabajo. Tendencias empresariales, pues mayor complejidad y dinámica, competencia en el entorno, outsourcing y necesidad de cambio. Todo esto son aspectos particulares del teletrabajo que, pues, como lo acabamos de ver, pues se caracteriza por el teletrabajo, pues no se da en el sitio donde funciona la empresa, sino en lugares remotos a través de utilizando las tecnologías. Ahora, si hay teletrabajo, porque hay algo que se llama teletrabajador. El teletrabajador es aquella persona que utiliza la telemática para la realización de su profesión. Esta actividad se realiza fuera del establecimiento empresarial. Resalta como elemento importante de tener mayor independencia en la realización del trabajo. Sin embargo, debido a la evolución de la tecnología, el teletrabajar puede llegar a estar más fiscalizado que los mismos trabajadores que hacen sus servicios en forma presencial en las empresas. Esto pues porque el trabajador está sujeto a una vigilancia y a unas respuestas a un conjunto de preguntas que se le hace constantemente en la realización de su trabajo. Y que además pues, tiene que responder a muchas otras cosas más. Ese trabajador tiene que tener un conjunto de características muy bien marcadas. Por ejemplo, una actitud positiva ante el cambio y las innovaciones. Si no tiene eso, pues no reúne las características importantes para ejercer el teletrabajo. Una autoestima elevada, una automatización y responsabilidad total, autodisciplina y sistematización, capacidad de reflexión y autocrítica, orientación del trabajo a resultados y a consecución de objetivos, capacidad para planificación del trabajo detallada y realista, capacidad para la autogestión del tiempo, mantener la actitud proactiva con iniciativa propia. Bueno, estas son algunas de las características que debe tener un teletrabajador. Sobre todo, yo diría que una de las más importantes es la responsabilidad, la automotivación, autodisciplina, es muy importante. Es decir, que la persona cuando está en su casa, sin trabajar en su casa, la persona tenga la capacidad para planificar las distintas tareas que se le asignan y, por supuesto, hacer y cumplir con esas tareas. Eso, pues, no es nada sencillo porque muchas veces uno en el entorno del hogar pues se le va haciendo otras cosas y no atiende adecuadamente el trabajo que se le asigna. Y esto podría generar un problema de autodisciplina y de problema de responsabilidad. Entonces, la idea es que
vaya a realizar el trabajo desde su casa, cumple con estas características que se están mencionando. Otra característica del trabajador es que debe ser constante, constancia total, debe ser un emprendedor, un enamorado de la cultura telemática, amplia y antipositiva al servicio de las tecnologías de información y comunicación, orientación del trabajo a resultados y a consecución de objetivos, capacidad para trabajar independientemente, conocimiento del procedimiento de la empresa, manejo de técnicas de comunicación y negociación eficaz, dominio de la comunicación escrita, eh, compromiso con el programa de teletrabajo. Un minutico, por favor. Voy a conectar el cargador. Veo que se me está quedando sin carga la computadora. Un minuto, por favor. Un minuto nomás. Ok, listo. Entonces, estas características son las que nosotros como gerentes debemos manejar cuando queremos contratar un trabajador que va a ejercer el teletrabajo. Entonces, saber que efectivamente él tiene esa capacidad para trabajar en forma eh, virtual, que puede tener una dominación, un dominio estricto de todo lo que es la comunicación, tanto escrita y telefónica, en función de la tarea que él quiere trabajar, manejo de técnicas de comunicación y negociación eficaz. ¿Qué barreras tiene un teletrabajador? Bueno, el espacio del teletrabajo, donde se va a situar la oficina que él va a requerir para hacer su trabajo. En su casa, en su hogar, y si es en su hogar, entonces va a disponer un espacio especial para su oficina. ¿Cómo lo va a hacer? Esta oficina podría estar también fuera de los límites establecidos en el domicilio, es decir, fuera del hogar. Podría ser. Si la persona tiene otro lugar, otro sitio, podría ejercer el teletrabajo. Podría también ser importante. Está el teletrabajo disponible para hacer doméstico. Está el equipo de la empresa disponible para la familia. Es decir, que el mismo computador que la persona va a utilizar para el teletrabajo es el que utiliza la familia para las cosas, por ejemplo, del estudio de los hijos o algunas consideraciones especiales de la familia que tienen que investigar o hacer algún trabajo especial. Si todo el mismo computador va a ser utilizado todo. Entonces, eso también tiene que valorarse en este caso. En caso de que el computador esté disponible para la familia, ¿cómo se va a detectar si algún miembro de la familia lo utiliza? Es decir, ¿cómo se va a ver en la empresa quién lo está utilizando? Si lo utiliza un miembro de la familia o lo está utilizando el teletrabajador. Está el teletrabajador disponible para algún quehacer doméstico. Es decir, si yo estoy haciendo el teletrabajo y mi esposa o mi pareja o
me dice, mire, hay que ir a comprar X cosas, porque se necesita urgente. Entonces yo tengo que abandonar el trabajo que estoy haciendo y salir corriendo a comprar lo que están indicando. Entonces eso pues genera ciertos problemas con el teletrabajo y la empresa. Puede esperar ayuda de su familia, hasta donde la familia me puede colaborar para yo poder ejercer adecuadamente el teletrabajo. ¿Cómo se van a tratar las llamadas del trabajo y de las visitas? Es decir, si desde la empresa me está pagando para tales y tales cosas, o el cliente me está llevando para tales y tales cosas, pero también entonces me llama a mi tía, me llama a mi suegra, me llama a mi hermano, me llama el amigo. Entonces, si es el mismo equipo que yo estoy utilizando, pues ¿cómo yo puedo diferenciar entre una y otra llamada? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, esas cosas, pues hay que definirlas claramente cuando uno va a hacer un contrato de, de teletrabajo. Otro elemento importante que deben quedar claro en la contratación de un teletrabajador es los servicios de electricidad, de internet y de teléfono, por que los paga. ¿Paga el teletrabajador o los paga la empresa? O podemos llegar a algunos acuerdos. La depreciación del mobiliario que yo tenga en mi casa para vender el teletrabajo, la depreciación de las instalaciones, si tengo que hacer instalaciones nuevas o tomas de corriente extra, pues eso corre por cuenta de quién. El material de oficina, la limpieza, el salario de asistentes, si que tengo algún asistente allí, seguros empresariales y tasas profesionales. Todos estos gastos, por lo general, cuando se trata de teletrabajar, pues son pagos por el trabajador. No, no hay otra, no hay, por lo general no hay convenios donde la empresa se comprometa a hacer estas cosas. Porque, ¿por qué? Porque bueno, hay otros beneficios que tiene el teletrabajador que ya veremos más adelante. Entonces, cuando se colocan en la balanza gastos y beneficios, pues muchas veces los beneficios son mejores que los gastos. Por eso muchas veces el teletrabajador prefiere asumir todos estos gastos. Eh, Algunos beneficios del teletrabajo son, por ejemplo, que la productividad aumenta y también se reducen los costos fijos. ¿Por qué aumenta la productividad? Porque la persona está dedicada exclusivamente a cumplir con una meta determinada que le son asignadas. Y por eso muchas veces esa productividad, esa eficiencia, esa eficacia, pues son indicadores eh, que normalmente van en aumento. Y se reducen los costos fijos porque ya la persona, como no asiste al lugar de trabajo, entonces yo no voy a tener gastos, por ejemplo, de, qué sé yo, de más electricidad, agua, servicio de internet y otras cosas más, pues ya no los voy a tener esos gastos en el precio. Lo otro es que mejora la calidad de vida de los trabajadores e incentiva el trabajo en equipo. ¿Por qué mejora la calidad de vida? Bueno, muy sencillo. Un teletrabajador, al estar en su hogar, pues puede compartir con su familia, por ejemplo, los momentos de sentarse a la mesa a comer o los momentos de compartir con la familia más tiempo. Porque si tiene que irse para su empresa, muchas veces se tiene que ir con, cuando todavía la luz del sol no ha aparecido y regresa cuando ya la luz del sol se ha ocultado. Entonces, eh, pues esto genera un desequilibrio dentro de la familia porque esa calidad de vida pues no es la adecuada y un trabajador pues ve que se le va la vida trabajando y trabajando y no tiene esa posibilidad de estar siempre
por sus seres queridos. Por otro lado, el teletrabajo impulsa el uso y apropiación de nuevas tecnologías. Esto sí es importante, porque el teletrabajo sin las tecnologías que tenemos hoy en día, pues es más difícil de realizar. Pero con todo este avance y desarrollo tecnológico que hemos tenido en los últimos tiempos, pues indudablemente que, este, el teletrabajo propicia esa, ese uso de esas tecnologías y nos obliga prácticamente a aprender lo que ocurrió con la pandemia, donde muchas personas nunca habían trabajado, por ejemplo, con las tecnologías como lo están haciendo hoy en día, pues eso es un punto positivo porque ha permitido que muchas personas pues se metan en el uso de, de todos estos sistemas, de todas estas tecnologías. Por otro lado, el teletrabajo también promueve la inclusión social. Pero en cuantas personas que son minusválidas, pues se les permite ejercer el teletrabajo y que son personas intelectualmente muy capacitadas, pero que, bueno, la vida le ha jugado mal destino al ser minusválido. Y de esa minusvalía que tiene, pues se aprovecha para incluir a esas personas a trabajar en, en las empresas y, bueno, consiguen sus trabajos también. Por otro lado, el teletrabajo aporta al mejoramiento de la movilidad en las ciudades. En la medida que haya más personas ejerciendo el teletrabajo, son menos personas las que están en la calle. Y al haber menos personas en la calle, pues se mejora la movilidad de un sitio a otro dentro de las ciudades. Otro beneficio eh, que tiene el teletrabajo para las organizaciones es que se plantea que hay un 23% de aumento de la productividad. Entonces, imagínense usted con estas cifras, que yo tenga un aumento de la productividad, pues es muy bueno. Y esto se debe simplemente a que el teletrabajo se realiza de una manera planificada, se, se instruye al teletrabajo a cumplir una meta determinada y el teletrabajo pues cumple con eso y aumenta con ello la productividad. Por otro lado, hay un 18% de reducción de costos en la planta física. Es decir, ya en mi organización, el lugar donde está mi oficina, de la oficina de la empresa, pues hay una reducción de costos en lo que es el mantenimiento de esa estructura. Y algo importante es que hay una reducción del 63% del ausentismo laboral. eh, es importante cuando uno ve, por ejemplo, de forma presencial, la cantidad de personas que faltan a sus trabajos, así les cuenten al día, pero lo cierto es que, bueno, faltan al trabajo, no acuden al trabajo. Y al no acudir al trabajo, pues es negativo para las empresas. Con el teletrabajo es lo contrario, hay una reducción del 63% del ausentismo. Es decir, prácticamente casi que elimina esto del ausentismo laboral. Por otro lado, hay un 25% de reducción del retiro voluntario de los empleados. Saben que cuando un empleado se retira de una empresa, puede generar cierta entropía dentro del trabajo que se realiza en la empresa. ¿Por qué? Porque si es un trabajador importante que se está retirando, es una persona que tiene muchos conocimientos sobre un área determinada, este, mientras yo consiga un nuevo trabajador, pues eso pues, es un trabajo más difícil, más complejo. Por lo que el teletrabajo, pues esas personas en lo posible no se retiran. Hay una reducción del 25% de retiro voluntario de los empleados.
Y algo muy acertado es que el 72% tiene preferencia de un empleo con trabajo móvil sobre otro. Es decir, hoy en día este aparatico de los celulares se ha convertido en una herramienta no solamente para uno hacer llamadas y mandar mensajes, sino que al momento de hacer un teletrabajo, pues la mayoría de las personas que quieren trabajar prefieren hacerlo utilizando un teléfono móvil, celular. ¿Qué beneficios tiene el teletrabajo? Bueno, vamos a verlo desde el punto de vista de la organización. La ventaja y beneficios derivados de la implementación de un modelo de teletrabajo en las organizaciones pueden entenderse desde distintos ámbitos. Para el negocio, mayor productividad equivale a mayores ingresos, mayor crecimiento del negocio. También para el negocio, para la producción de empresa, costos predecibles asociados a la flexibilidad de la inversión en planta física, tecnología y recursos humanos que responderán a la demanda. Por otro lado, a mayor demanda, crecimiento de la organización con la inclusión de teletrabajadores. A menor demanda, escaso costo fijo. Y dentro del negocio, otro es reducción de costo fijo en la planta física, mantenimiento y servicios públicos, entre otros, que es lo que nos plantea la gente de Cisco en beneficio para la organización del teletrabajo. Ahora, para las operaciones, control y seguimiento permanente al desarrollo de las tareas programadas a través de las herramientas tecnológicas y proceso de descentralización, pero interconectado. ¿Qué significa esto? Cuando una persona decide hacer su trabajo desde su casa, por ejemplo, no es que lo mandaba para casa y haga este trabajo, no. Es que en el computador que él va a utilizar se le instala un conjunto de programas a través de los cuales él tiene que estar enviando avance del desarrollo del trabajo que está haciendo. Además, a través de ese computador, también él tiene programas especiales, por ejemplo, para llamadas, en vez de utilizar el teléfono normal, algunos utilizan unos software especiales para llamadas, y otras cosas más. Por lo tanto, el teletrabajador allí está siendo más controlado porque se le colocan sistemas de control que él tiene que estar respondiendo con alguna frecuencia eh, eh, a las preguntas que allí le estén enviando. Por otro lado, en el área de recursos humanos, hay mejoramiento de las condiciones del reclutamiento al poder contratar personas más calificadas sin importar su ubicación o disponibilidad de desplazamiento hacia la sede de la organización. Esto incluye, por ejemplo, lo que hablé hace rato de las personas minusválidas. Entonces, la persona que el recursos humanos, cuando necesite contratar a una persona, pues va a poder hacer, eh, bueno, porque ya no va a ser necesario que la persona viva cercana a la empresa, que viva en la misma ciudad, sino que podría hacer ese teletrabajo desde otra latitud. Mayor índice de retención del personal capacitado. Bueno, ya lo dijimos, el teletrabajo permite que las personas se retiren menos. Equilibrio entre los espacios laborales y personales de los empleados que genera mayor calidad de vida que se traduce en mayor productividad. En el área tecnológica, pues la reducción del costo de la adquisición de hardware y software, ya va a ser menor la cantidad de hardware y software que voy a contratar dentro de la empresa. Estoy hablando desde el punto de vista de la organización, de la empresa. Y por otro lado, esta política de Bring Your Hour Device, que aprovecha los dispositivos de propiedad del teletrabajador y no aumenta costos para la organización. Eso es muy sencillo. La empresa se aprovecha de que el teletrabajador tiene su propia computadora y entonces utiliza los servicios de esa computadora o utiliza esa computadora para hacer ese trabajo. Control total sobre los escritorios virtuales y flujo de información. El escritorio virtual que está en su computadora
está siendo totalmente controlado por la empresa. Todo lo que usted tiene instalado en la empresa está haciéndole monitoreo a eso. Reducción del esfuerzo de mantenimiento en equipos y optimización de la capacidad de respuesta frente al crecimiento de la compañía. Bueno, la parte de mantenimiento, pues ya corre por cuenta del empleado y hacerle mantenimiento a su equipo. Y otro beneficio para los programas de responsabilidad social, reducción de la huella de carbono al evitar el desplazamiento del trabajador hacia la empresa o de la empresa hacia su casa, que ya lo dije hace rato, hay menor cantidad de personas que se desplazan y eso pues por supuesto reduce la huella de carbono porque las personas van a utilizar menos vehículos, ¿no? Hay, hay más fácil para la movilidad y las personas pues desde su casa pues van a poder realizar el trabajo. Inclusión sociolaboral de población vulnerable gracias a las tecnologías de la información y comunicación, como personas en situación de discapacidad, las personas en aislamiento geográfico que están en otras latitudes, pero ubicados en distintas ciudades y que desde otros lugares pueden hacer el trabajo. Las madres, cabeza de familia, que muchas veces les queda muy difícil conseguir un trabajo porque todo es presencial y bueno, esto pues le genera problemas. Y entonces, cuando son, por ejemplo, madres solteras, un teletrabajo le cae como anillo al dedo porque lo pueden hacer desde su casa y pueden saber controlar mejor todo esto. Las mujeres, en este caso, son altamente beneficiadas en este tipo de teletrabajo y lo saben aprovechar muy bien. Aporte al mejoramiento de la movilidad en las ciudades y reducción del tráfico asociado a la jornada de trabajo, ya lo expliqué. Aplicación de buenas prácticas laborales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y a su desarrollo con la integración de los últimos avances de tecnología y nuevas formas de trabajar. Para los trabajadores también hay unos beneficios. Lo que habíamos visto anteriormente era para la empresa. Eh, los colaboradores en las organizaciones reciben la posibilidad de trabajar en lugares distintos a su oficina como una oportunidad para mejorar su calidad de vida y aumentar su rendimiento. Entre los beneficios específicos se detallan los siguientes. Ahorro en tiempo de desplazamiento entre hogar y oficina. ¿Por qué? Porque ahora ya no va a tener que desplazar todos los días parándome a las 5 de la mañana para salir a las 6, cuando mucho. Entonces yo voy a ahorrarme ese tiempo de desplazarme desde mi hogar hasta la oficina. Ya, no, ya ese tiempo no cuenta. Ahorro en dinero derivados de la disminución de desplazamiento, por ejemplo, pago de pasajes, taxis y todo lo demás. También eh, tangibles en la reducción de costos de combustible, por ejemplo, o pago de transporte público. Pues ya no voy a hacer, no voy a tener que gastar en gasolina en mi carro para desplazarme hacia el trabajo, ni tampoco tengo que estar pagando más transporte público, taxi, lo que sea. Ahorro y mejoras significativas en la alimentación y en la salud de los trabajadores al consumir alimentos preparados en sus lugares. Esto es un punto muy importante, porque la mayoría de los trabajadores que se desplazan a hacer su trabajo en las empresas, pues tienen que llevarse su comida y en las empresas muchas veces hay un microondas donde calientan el almuerzo, el desayuno o el desayuno y consumen los alimentos de allí o pues, en su efecto se dirigen a algún lugar cercano por allí donde venden almuerzo y bueno, no es igual comer por fuera que comer en el hogar, eso lo sabemos todos.
Otro es la mejora en la salud al reducir el estrés derivado del desplazamiento y los gastos asociados, además de oportunidad de incluir en la rutina diaria tiempo incluido para los cuidados físicos, sobre todo en el caso de las damas, que tienen que vestirse de una manera especial, hacerse su maquillaje y toda esa cuestión, pues cuando ya la persona tiene un teletrabajo, pues ya esto se reduce, ya no es tanto, ya no tiene necesidad de hacer todas estas cosas, o por lo menos se las hace ya en menor grado. Reducción de la huella de carbono y el impacto ambiental producido por cada trabajador durante los desplazamientos y el consumo de energía en la oficina, ya lo he explicado. Mejora los lazos familiares y vecinales al tener mayor presencia física en el hogar y los otros espacios de socialización. ¿Cuántas familias no conocen quién es el vecino que vive en el piso de arriba o en el piso de abajo? Prácticamente ni se saludan, no saben quiénes son. Al nosotros tener un trabajo en nuestro hogar, hay más posibilidad de tener esa interacción con personas vecinas. Optimización de las actividades personales gracias al desarrollo de habilidades para la gestión del tiempo y las tareas. Bueno, eso es mi verdad. Voy a tener ahora mm, un tiempo dedicado, por ejemplo, para mí, para mis cuestiones personales, para salir a, qué sé yo, al cine o ir a alguna actividad social. Es decir, voy a tener mejor planificado todo y eso pues optimiza todas mis actividades personales. Desventaja para los teletrabajadores, pues él asumirá los riesgos y costos de un empleador independiente y a su vez está subordinado a la empresa en la que está contratada. Escaso contacto personal con sus compañeros de trabajo, que siempre hace falta, el saludo, el estrechar la mano, el abrazo, pero eso sí puede considerarse una desventaja. Escasa separación entre los tiempos de producción y, y el de la vida familiar. Y ocio, esto conlleva estrés psicológico. No se contempla políticas formales de salud y seguridad laboral. Por ejemplo, si yo estaba trabajando en mi casa, tuve problemas, me caí, me dio un golpe, y tengo que acudir a un médico, ¿quién me paga eso? No, eso no está contemplado. Habría que mirar si en las contrataciones de un teletrabajador se puede incluir cosas como esta. Se cuestiona que este tipo de trabajo se convierte en una manera de disminuir los derechos de los trabajadores. Eso es algo que se ha venido hablando hace muchos años. Pero ¿qué pasa? Que el teletrabajador muchas veces cambia todas estas cosas, él asume todos estos riesgos a beneficio de estar en su casa, de todas las cosas que vimos anteriores de beneficio para los teletrabajadores. Ya casi para finalizar, mm, aquí hay eh, como una especie de secuencia, un algoritmo que te permite ir paso a paso para uno implementar el teletrabajo en la empresa, comenzando primero con un compromiso institucional. Ese compromiso institucional parte de acuerdos con todo el personal directivo, con formación del equipo líder, formación del inicio del proyecto, formalización del inicio del proyecto. Esa es la primera parte. Entonces, cuando hay un compromiso, sobre todo a nivel de los directivos, y hay un líder que va a llevar la batuta del proyecto, pues eso ya es la primera parte del compromiso institucional. Lo segundo es la planeación. Esa planeación parte de una planeación general del proyecto y luego la sensibilización, el proceso de sensibilización de todo el personal que labora en la empresa, al cual se le va a explicar en qué consiste el proyecto, cómo se va a hacer y todo lo demás. Una tercera parte es la autoevaluación. Esa autoevaluación comprende un componente jurídico
un componente tecnológico, un componente organizacional, para que al final se estén presentando informes de conclusiones de esa autoevaluación. Eso es muy importante, hacerse esa autoevaluación, que sería el tercer paso de este algoritmo que permite pues instalar el teletrabajo dentro de una empresa. El cuarto paso es hacer una prueba piloto. Esa prueba piloto, usted debe comenzar definiendo a qué población va a aplicar la prueba piloto, hacer una convocatoria, seleccionar, capacitación del personal, socialización, evaluación de la prueba piloto, hacer el pilotaje, seguimiento y medición y preparación administrativa. Cuando ya esta prueba piloto se ha hecho y se avanza, entonces entramos en la última fase, la última parte del algoritmo, que es la apropiación y adopción del teletrabajo como nueva modalidad de empresa. En esa parte, entonces, la adopción del modelo del proyecto, eh, las estrategias de comunicación y seguimiento que se deben dar para la ejecución del proyecto y un banco de buenas prácticas donde van quedando grabadas todas las cosas que se van haciendo y cómo se van logrando. Entonces, esto puede ser útil, claro, con sus respectivos ajustes para las empresas, en caso de que usted decida emprender esta parte del trabajo. El teletrabajo, el tercer informe sobre la fuerza laboral futura anual, arroja luz sobre cómo las generaciones más jóvenes están remodelando el futuro del trabajo. Es decir, ya las generaciones nuevas prefieren el teletrabajo antes que un trabajo presencial. Los gerentes de las generaciones más jóvenes tienen 3 veces más probabilidades que las generaciones mayores de priorizar la planificación futura de la fuerza laboral. Se cree que para el 2028, estamos ya casi cerquita de esa fecha, un estudio muestra que el 73% de todos los departamentos tendrán trabajadores remotos en las empresas. Entonces, fíjense, el 73% de los departamentos de las distintas empresas deben de tener seguramente trabajadores remotos. En este sentido, quiero acotar de que muchas veces el teletrabajo se establece en forma mixta. Usted va a su casa a trabajar, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, y viene a la empresa martes y jueves. O una semana en la empresa y una semana en, en su casa. Todas esas modalidades se dan. Pero se cree que para el 2028, fíjese bien, un 73% de todos los departamentos tendrán por lo menos un teletrabajador. El trabajador ha ganado un 91% en popularidad en los últimos años. Se estima que el 73% de los equipos de teletrabajo tendrán teletrabajadores en su fila para el 2028. Ya lo acabé de mencionar. En una encuesta realizada, el 62% de los encuestados teletrabaja al menos parte del tiempo. Y el pronóstico de Rebus, que predice que para el 2030 la economía de los Estados Unidos podría experimentar un impulso de 4.500 millones de dólares por el trabajo flexible, es decir, este teletrabajo. Aproveché para colocar aquí una lámina sobre las generaciones. Y hay una generación que se denominó la generación Z, que estuvo reinando desde el 94, 1994 del siglo pasado hasta el 2010 de esta época. Y esa fue una población de las generaciones de edad más o menos de 7.800.000 personas. Eh, trabajadores, estamos hablando de trabajadores. Circunstancia histórica, expansión masiva del Internet. A partir de esa fecha se empezó a hacer el impacto del Internet.
claro que el Internet ya por allá para la década, finales de la década de 1980, ya está apareciendo las primeras comunicaciones a través de Internet. Luego la generación Y o la generación milenio, del 81 al 93, la generación X del 69 a, a 1980. Los más viejitos, la generación de los niños por la guerra, que fue de 1930 a 1948. Es decir, si nosotros vamos de abajo hacia arriba, fue aumentando hasta que esta generación Z, que es la que vemos hoy en día, son los que prefieren el teletrabajo ante cualquier otra cosa distinta. Una modalidad de teletrabajo del freelance. Esto se trata de un trabajador independiente o de libre dedicación que ejerce un trabajo por su propia cuenta, es decir, que su jefe y su tiempo son de él mismo, sin importar el establecimiento que tenga. Un trabajador freelance ejecuta su labor en el tiempo en el que él considere necesario y oportuno. El trabajador que es freelance completamente no tiene ningún contacto con quien lo contrata. El pago de su trabajo se hace mediante método electrónico, así como también se establecen las directrices de lo que debe seguir. Un ejemplo de estos tipos de trabajadores son la gente, los informáticos, que muchas veces tienen trabajos, viven por ejemplo aquí en San Cristóbal, pero sus trabajos principales están en México o están en otro país. Y las generaciones de trabajadores Y y Z no solo buscan paquetes salariales atractivos, sino que también miran el conjunto general. Ese conjunto general implica la conciliación laboral y personal y la obtención de horarios y condiciones más flexibles. El 80% de los trabajadores estadounidenses dice que rechazaría un empleo que no ofreciera un trabajo flexible. Mientras tanto, en una encuesta a 880 trabajadores del conocimiento en los Estados Unidos, el 74% dijo que estaría dispuesto a renunciar a su trabajo para teletrabajar. Y para el 2030, la demanda del teletrabajo aumentará en un 30% a medida que la generación Z pasa a formar parte de lleno de la población activa. Es decir, a partir de que ese momento en que esos trabajadores sean los nuevos gerentes, los nuevos dueños de empresas, pues se va todo yendo hacia esa modalidad. El 50% de los teletrabajadores planea ser su propio jefe algún día. Y el 34% de los encuestados en un sondeo dijo que aceptaría un recorte salarial del 5% a cambio de teletrabajar. Fíjense bien hasta dónde van los tips. Es decir, que hay un conjunto de personas que aceptan que le reduzcan su sueldo con tal que lo dejen trabajar bajo esta modalidad de teletrabajo. Y la evolución del teletrabajo no ha sido la misma en todos los países, ya que algunos partían de una situación mucho más avanzada. Por ejemplo, países como Finlandia, eh, Países Bajos, 14%, Finlandia 13,3%, Luxemburgo 11%, son los países de Europa que contaban con más teletrabajadores antes de la crisis sanitaria del 2018, 2019, 2020, que fue todo lo que ocurrió con el COVID. Aquí hay una estadística de todos los países de cómo ellos están ejerciendo el teletrabajo. Les había explicado que en el escritorio del computador del teletrabajo instalan algunos programas. Bueno, ¿cuáles son los programas principales que se instalan allí? Gestión de proyectos, comunicación y trabajo en equipo, almacenamiento en la nube, productividad, programas de herramientas de voz, retroalimentación diaria, gestión de tareas y tiempo, videollamadas, equilibrar la vida personal y laboral, recompensa a colaboradores,
presentación de informes, mesa de ayuda. Esos son algunos de los software que se instalan. Nombre de algunos de esos software está el Trello, está Asana, está Breeze, Tobits. Bueno, ahí tienen algunos nombres de esos software y hoy en día pues hay mucho más software que se instalan en los computadores de teletrabajo. Aquí hay algunas direcciones de algunos videos que usted puede consultar en YouTube. Bueno, y esto es todo lo que contempla la actividad de hoy. Preguntas. Profe, ¿usted cree que el teletrabajo va a sustituir los trabajos de oficina de 8 a 6? ¿Me repite la pregunta, por favor? Si usted cree que un teletrabajo va a sustituir los trabajos de oficina de 8 a 6, de ir a un lugar, sentarse 8 horas y después volver a salir. Estoy entendiendo que el trabajo de oficina podría ser reemplazado por el teletrabajo. Eso es lo que... Sí. Ok. Sí, en este momento voy a decirle sí y no. Sí, depende del trabajo. Hay algunos trabajos que por su característica especial no pueden ser reemplazados tan fácilmente. Por ejemplo, el trabajo de un violinista o el trabajo de un médico en un hospital, el trabajo de una enfermera. Esos son trabajos que difícilmente los podamos hacer a través del teletrabajo. Tal vez Por ejemplo, usted podría darle a un médico los resultados, enviarle los resultados de un costo de exámenes que usted se hizo y el médico desde el lugar donde esté le podría este, atender la consulta y con propiedad decirle qué es lo que tiene y cuál es el tratamiento a seguir. Pero otros trabajos sí pueden ser reemplazados por el trabajo de la casa. Por ejemplo, los trabajos de administración, los trabajos de todo lo que es contaduría. Esos trabajos podrían realizarse en la casa sin mayor inconveniente. ¿Algo más? En esto de uno ir al teletrabajo, pues por supuesto, lo que uno le podría llamar la atención es que, bueno, que caramba, no me gusta. Yo quiero estar en mi trabajo. Yo quiero estrechar la mano con mi compañero de trabajo. Yo quiero vivir una vida de trabajador al estilo como lo vivía mis antepasados. Y quizás somos enamorados de esos modelos. Pero la realidad es que los tecnologías han cambiado la forma de pensar y de ver el mundo. Y entonces hoy en día, con las aplicaciones de la inteligencia artificial, pues usted ve que son muchísimas las cosas que han cambiado. Mucho, mucho. Entonces, la cuestión ahora es prepararnos para afrontar esos nuevos retos, esas nuevas formas de trabajar, esa nueva manera de hacer las cosas. Es lo que quiero. ¿Más preguntas?